palabra de Dios que, ¿verdad? La tenemos para ser instruidos, ¿sí? Para ser buenos hombres, ¿verdad? Para seguir adelante. Y yo creo que estamos aquí porque Dios nos ama. Nosotros como padres, ¿verdad? Hay veces que regañamos a nuestros hijos y les damos duro, ¿verdad? Les damos sus pau, dice a nuestro hermano Alduce, dice, le damos sus pau para que entiendan. Y yo creo que hay veces que necesitamos hablar con la verdad, hermano. Porque la verdad, dijo Cristo, ¿verdad? Que nos iba a hacer libres. Entonces lo que estamos escuchando ahorita es palabra de verdad, hermano. Y si nos sentimos a veces incómodos, ¿verdad? Por su palabra, ¿por qué? Porque Dios está sanando áreas, ¿verdad? Nuestros corazones, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros, siempre ha tenido una palabra buena, edificante para cada una de nuestras vidas. Y yo creo que en esta mañana, pues, escuchen, ¿verdad? Con toda atención, y tal vez van a estar los videos en YouTube, en Facebook, y sigan escuchando las predicaciones hasta que conciban la palabra, porque tal vez ahorita van a agarrar poco, ahorita van a salir y se van y se les va a olvidar. Pero créanme que si nosotros escuchamos cada vez las predicaciones y cada vez que la escuchas nuevamente aprendes algo nuevo. Y entonces ese es nuestro interés, hermanos, de que ustedes entiendan la palabra y la crean. Bueno, en esta mañana a mí me ha tocado dar el tema acerca de que ¿puede un cristiano caer en la apostasía? Bueno, y tal vez digan ¿qué es la apostasía, verdad? ¿Con qué se come, hermano? Explíquenos. Entonces, quiero decirles que esta mañana que pues, la apostasía la vamos a ir desarrollando, la vamos a ir viendo cómo se ha penetrado en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Y vamos a estar viendo, mi hijo me robó primera de Timoteo 4:1, pero no importa, ahorita lo vamos a leer. Ahorita lo vamos a leer, ¿por qué? Porque es un versículo muy especial, es muy clave. Vamos a leerlo ahí, Moni, por favor, a ver si lo pones. Y vamos a leer primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Lo vamos a ver desde otro ángulo, desde otra área. Y dice ahí, pero el Espíritu dice claramente. Bueno, ¿y cuál Espíritu será? ¿Es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí quiero decirles algo muy interesante. Cuando dice espíritus engañadores, habla de personas, ¿sí? Habla de vidas, cuando dice espíritus engañadores. Entonces, vamos a ver ¿qué quiere decir la apostasía? Apostasía, si lo quieres apuntar en griego, es apistemi. Eso significa apostasía. Bueno, vamos a ver apistemi. La apostasía en griego entonces es retroceder. Es retroceder, es abandonar. Es abandonar la palabra de Dios. Bueno, apostasía es esto. Es abandonar la palabra de Dios, es retroceder. Esto quiere decir apostasía. Apostasía en griego, vamos a abundar más, es seguir otro camino, es seguir otro rumbo, es desunirse. Esto es apostasía, es separarse, es traicionar. ¿Estamos comprendiendo qué quiere decir entonces apostasía? Esto es apostasía, apartarse, ¿verdad? Retirarse. Hay algunos que deliberadamente, ¿verdad?, abandonan y traicionan la verdad de Dios. Se retiran de la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Porque caen en la apostasía. Y eso es, tal vez ahorita los
primeros, ¿verdad?, que estamos aquí. Tal vez tenemos hermanos que vienen, tal vez tienen un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Tal vez esto, ¿verdad?, todavía no lo han pasado. ¿Por qué? Porque están nuevecitos, ¿verdad? Están en el nuevo amor de Dios, ¿verdad? Están en su presencia, todo bonito, todo glorioso. Pero créanme que todos, hay veces que pasamos por este proceso de abandonar, ¿verdad?, a Dios deliberadamente. Hay algunos que dicen, pues yo ya no quiero, ¿verdad?, nada con Dios. Se van de la iglesia y tal vez han tenido años congregándose. Entonces, esto es la apostasía, apartarse de Dios, separarse de Dios. Y hay muchos que abandonan, ¿verdad?, y dejan a Dios. ¿Por qué? Porque por los afanes de la vida, ¿verdad?, se empieza a endurecer sus corazones, ya no le dan gracias a Dios por su salvación, porque los rescató, ¿verdad? Todo, pues ya no sienten nada, ya no tienen ese deseo de buscar a Dios. Entonces, por eso podemos ver que hay personas que caen en ese tiempo de apostasía. Y yo creo que todos tenemos ese peligro de caer en ese tiempo de alejarnos con Dios, de ser tan, ¿verdad?, como los soldados, ¿verdad? Sí, ya no quiero nada, ¿verdad? Ya veo lo duro y lo tupido en la guerra, dicen, no, mejor me arranco y me retiro. Eso quiere decir, ¿verdad?, separarse del cristianismo. Ya no queremos nada. ¿Por qué? Porque la apostasía ha llegado a tu vida. Siempre ha habido, créanme, siempre ha habido ingratitud en los corazones de los seres humanos, hermanos. También la ingratitud te aleja de Dios. La ingratitud te aleja de la presencia de Dios, del estudiar la palabra de Dios, como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? En el Éxodo, cuando el pueblo de Dios apostastaron ahí en el desierto. Recuerden que allí el pueblo de Dios estaban renegando, ¿verdad?, que andaban en el desierto. El faraón los traía ahí haciendo trabajos duros, difíciles, ¿verdad?, y ellos renegaron de Dios. Entonces, el pueblo de Dios siempre, ¿verdad?, siempre ha caído en esa área de la apostasía. Entonces, podemos ver que aquí hay ejemplos claros que la Biblia nos dejó para que nosotros podamos abrir los ojos, que tengamos cuidado de no caer, ¿verdad?, como el antiguo pueblo de Dios que abandonó a Dios en algunas áreas. Vamos a ver ahí en Malaquías. Vamos a leer Malaquías 1:2. Ahí está una palabra de Dios tan hermosa que a veces un versículo nos llena. Un versículo nos llena de vida y nos llena de tantas cosas, del amor de Dios, de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Dice ahí en Malaquías 1:2, dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Este pueblo de Dios le pregunta, ¿verdad? Le dice, hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Dice, ¿en qué nos amaste? Le dice el pueblo de Dios, ¿verdad? Al Criador le dice, ¿en qué nos amaste? Ahí estaban dudando, ¿verdad? Se les había olvidado que Dios los amaba, que Dios los había sacado de la esclavitud, y ellos diciendo esa palabra, ¿en qué nos amaste? Se les había olvidado que el Señor los había sacado, los había rescatado de aquel desierto donde el faraón los persiguió. Ellos se les había olvidado todo esto. Se les olvidó que cuando habían, ¿verdad?, no tenían que comer, ¿qué hacía Dios? Los alimentaba en el desierto. ¿Qué hacían los hermanos? No tenían carne y Dios les daba carne. No tenían, le pedían agua y ahí estaba Dios con su misericordia. Tocaban la peña, tocaban la piedra, golpeaban la piedra y salía ¿qué? Agua.
¿verdad? Y a estos hermanitos se les había olvidado. Se les había olvidado que ahí, ¿verdad? Dios hacía milagros para su vida. Dios hacía tantos milagros y ellos veían los milagros. Ellos veían que, recuerdan que cuando estaban ahí arrinconados en el pueblo de Dios que los iba persiguiendo Faraón y ya no tenían salida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Un milagro tan grande, ¿verdad? Pasaron el Mar Rojo. Es un milagro tan precioso, ¿verdad? Y ellos pudieron ver ese milagro y ellos preguntaron, ¿en qué nos amaste, Señor? Y a veces así estamos nosotros. Tenemos tantos milagros en nuestras vidas, tantas cosas que el diario, ¿verdad? Que dice su palabra, que diarios son su misericordia todos los días. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? Como estos hermanos, ¿en qué nos amaste? ¿En qué, verdad, nos ayudaste? Vemos los milagros tan grandes, ¿verdad? Y todavía no entendemos, ¿verdad? Que Dios nos ama, que Dios está ahí con nosotros, dudamos de Él. Y todavía decían estos hermanos, ¿en qué nos amaste? Y entonces decimos, ¿qué corazón tan duro tenemos los hombres, los seres humanos? Porque a veces en la ingratitud, ¿verdad? Dejamos de buscar a Dios, dejamos de ver a Dios y entonces decimos, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Y estamos ahí dudando y créanme que Dios, ¿verdad? Está ahí con su mano poderosa para ayudarte, con su mano ahí dice, ¿qué te falta, hijo? ¿Qué te falta? Aquí estoy. Cada día son nuevas sus misericordias, pero la ingratitud tan grande, ¿verdad? Que tenían estos hermanos cuando, o sea, nuestros corazones, ¿verdad? Empiezan a endurecerse, a envanecerse y ya no queremos nada con Dios, ¿verdad? Y ya estamos, ¿verdad? Vacíos. Entonces viene esa ingratitud y ya no queremos, ¿verdad? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y todos yo creo que hemos caído en esa área. No crean que, no piensen mentirme, porque yo también pasé por ahí. Yo les hablo con la verdad, que a veces en el tiempo del cristianismo, ¿verdad? 35 años viviendo en el cristianismo, vienen desánimos, vienen tristezas, pero una vez más, empiezo y me levanto, me arrepiento y digo, Señor, ahora te voy a buscar. ¿Por qué? Porque ¿a quién iremos? Decía Pedro, si solamente tú tienes vida eterna. Tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante todos los días. Esto es, ¿verdad? Esto es que nosotros tenemos que seguir cada día al Señor. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿verdad? En las iglesias diciendo, yo creo que Dios no me escucha, ¿verdad? Yo creo que ahora sí, ¿verdad? De esta no salgo. Tengo un problema tan grande que quién sabe si el Señor me va a ayudar. Y así, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Así podemos escuchar personas que dicen, híjole, yo creo que Dios ahora sí no me va a escuchar esta oración. Y estamos ahí titubeando, dudando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo del ser humano. Nosotros tenemos que apegarnos a la palabra todos los días. Jesús te dice en esta mañana, esta pregunta, ¿verdad? Lo pueden hacer las personas que no lo conocen, pero nosotros que lo conocemos, hermano, ya no cabe, ¿verdad? Esa pregunta, ¿verdad? Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Amén. Dios siempre, ¿verdad? Está al cuidado de nuestras vidas. Pero ustedes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice que ustedes me conocen. Ustedes saben, ¿verdad? Saben mi palabra. Dice el Señor, ¿por qué tanta duda? ¿Por qué tanta duda si ustedes saben, ustedes tienen fe en mí, tienen esa confianza en mí? Entonces, hay veces que ingratitud, ¿verdad? Entonces, hay tanta ingratitud que nos lleva a la apatía, a la apostasía, a ya no querer nada con Dios. Esto, ¿verdad? Viene, ¿verdad? De un corazón ingrato, de un corazón que no quiere reconocer las cosas de Dios. Muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Un poco de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos de Dios? ¿Verdad? Pero
nos falta mucho, hermanos, por conocer a Dios. Yo creo que me voy a morir y no voy a terminar de conocer la palabra de Dios. No voy a acabar de terminar la palabra. La palabra de Dios es intensa. La palabra de Dios, ¿verdad? Si tú te pones a leer, la palabra de Dios te alimenta, te levanta, te restaura, te anima, te da gozo, te da paz. Es enorme la palabra de Dios. No terminas de entenderla en toda tu vida. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Esto, hay veces como decimos, ¿verdad? Esto nos saca de onda, ¿no? Como dice Rochavo, hay veces que yo no entiendo, ¿verdad? A los hermanos por qué caen, ¿verdad? En esa actitud de rebeldía, en esa actitud de apostasía, de dejar a Dios. No, yo no entiendo esto, pero este pueblo de Israel tenía ¿qué? Tenía a Dios. Dios le cumplía, ¿verdad? Las peticiones. Dios estaba ahí con ellos, tenían a un Dios grande, pero Dios se movía en misericordia con ellos, los amaba, los rescataba de tantas cosas, ¿verdad? Y ahí estaba Dios con ellos, pero ellos decían, ¿en qué nos has ayudado, Dios, verdad? ¿En qué nos amaste? Esa pregunta, ¿verdad? Nos lo podemos hacer también nosotros. Y hay veces que todo esto nos lleva a ¿qué? A dudar del Señor, a dudar y a desapartarnos de Él. Ellos tenían un Dios único, un Dios santo, un Dios verdadero. Ellos tenían ahí el Todopoderoso, no tenían a ese Dios, ¿verdad? Con D minúscula, ¿verdad? Ese Diosito que dicen por ahí, sino tenían al Dios grande, al Dios Todopoderoso, al que hizo el universo, hermano. Entonces, ese mismo Dios tienes tú, hermano. Amén. Ese mismo Dios tengo yo. Pero tenemos que descubrirlo aquí en la palabra de Dios. Amén. Y tal vez nos preguntamos por qué era el pueblo así, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y mejor porque nos preguntamos por qué somos así, ¿verdad? ¿Por qué somos así cuando estamos en problemas? ¿Por qué somos así? Y buscamos y vemos pero Dios ahí está con nosotros. Una promesa tan hermosa que nos dejó ahí en Mateo 28, 20, ¿verdad? Si quieren abrirlo ahí la Biblia, en las pantallas va a estar. Y dice así, Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, agárrate de esa promesa, hermano. Amén. Son promesas, ¿verdad? Que son para nosotros, Dios nos lo dejó a nosotros. No sé cuál sea tu petición, no sé cuál sea tu anhelo de tu corazón, pero dice que Él está con nosotros todos los días. Amén. Es una gran promesa, ¿verdad? Que nos podemos decir, donde quiera que nos movemos, en nuestro trabajo, donde quiera que sea, allí está Dios con nosotros. Allí está Dios con nosotros. Que no haya duda que en este día, ¿verdad?, se vaya tu corazón lleno de esa promesa. Que si tú le buscas, ¿verdad?, de todo corazón, Dios está ahí contigo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús es el que está ahí en tu corazón, hermano. Jesús es el que nos ha perdonado. Este Jesús tienes ahí en tu vida. Este Jesús que si tú te arrepientes, ¿verdad?, Él viene y te perdona. Él lava tus pecados y una vez te levanta. Entonces esas promesas, ¿verdad?, ahí están en la Biblia. Pero hay requisitos, ¿verdad?, para poder recibir esas promesas. Sí. Hay, ¿verdad?, un seguimiento. Tenemos que seguir aprendiendo la palabra de Dios para que podamos comprender, ¿verdad?, que Dios tiene cosas grandes en nuestras vidas. Hay veces que la iglesia entra en ese proceso de apatía, ¿verdad?, de que se enfría y ya no quiere nada. Y entran, ¿verdad?, vienen aquí hermanitos y dicen, le dicen a Isaí, mira, Isaí, yo quiero aprender guitarra, yo quiero, enséñeme, yo ahora sí voy a servir a Dios, y bien animados llegan y empiezan a ensayar y de repente, ¿y el hermanito dónde está? No, pues ya no vino, pues sabe qué le pasó.
Y así han venido personas, hermanos, que dicen, mire hermano, con gozo llega, mire, vamos a orar, ¿cuándo es el tiempo de oración? Y vamos a orar, vamos a interceder, y están aquí, de repente, el hermano, ¿dónde está? ¿Quién sabe, verdad? Se desanimó, cayó en apatía. ¿Por qué? Porque se ha descuidado de la palabra de Dios. Y entonces, eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Cuando no hay gratitud en nuestro corazón, cuando no hay ese deseo de buscarle, créanme que viene el enfriamiento a nuestras vidas y entonces ya no queremos nada, ¿verdad? Ya para qué voy, ¿verdad? Pero hay una promesa también de Dios que dice, ¿verdad? Y me gusta esta promesa porque dice que Dios dice que tiene, ¿verdad?, en control todas las cosas para nuestras vidas. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, en Filipenses 1:6. Dice ahí que estando, ¿verdad?, dice ahí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una gran promesa, hermano. Solamente déjate guiar por Dios. Busca a Dios. Yo sé que es difícil, tenemos trabajo, tenemos muchas actividades, pero busca una hora, invierte una hora para aprender de Él, para estudiar su palabra. Llénate de la palabra de Dios todos los días. Filipenses 1:6 dice, ahí mismo, ¿verdad? Lo que leímos, si les di esta cita, dice, Dios dice que empezó, ¿verdad?, el buen trabajo en ustedes, en mí. Y estoy seguro de ese Pablo, que lo irá, ¿qué? Perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Todos los días tenemos que ir perfeccionando. Todos los días tenemos que ir siendo limados, ¿sí? Pero tenemos ahí asperezas que todavía falta limar, pero ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Tenemos que dejarnos, ¿verdad?, guiar por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder, ¿verdad?, aguantar y seguir adelante, hermano. Esto es lo que nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer las cosas en mi vida y en tu vida. Solamente tiene que haber constancia, tiene que haber discipulado, tienes que congregarte todo el tiempo. ¿Para qué? Para que tú te levantes y Dios tiene algo bueno cada día. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que es muy peligroso, ¿verdad?, apartarse de la fe. Lo que leímos ahí, ¿verdad?, en primera de Timoteo 4:1, dice que leímos al principio, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí donde les decía, ¿verdad?, que espíritus quiere decir, ¿verdad?, son seres humanos, son vidas. Y en este tiempo, ¿verdad?, está siendo engañada la iglesia con estas personas, ¿verdad? Caen en la apostasía estas personas que predican, pastores, profetas, todos estos hombres, ¿verdad?, están engañando a la iglesia en la área de la congregación, están engañando, ¿verdad?, a la iglesia con doctrinas falsas, ¿verdad? Esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Y también vamos a leer ahí en 2 de Pedro 2, versículo 1. Ahí dice claramente, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, ¿habrán qué?
falsos maestros, ¿verdad? Que se introducirán encubiertamente, dice, enseñando que herejías destructoras. Esto está pasando hoy en día en las iglesias del mundo. Que parecen, ¿verdad?, que están predicando bien, pero hoy en día podemos abrir el internet. Y yo no es que estoy hablando algo que me dijeron, sino ustedes abran el internet y vean de su propia boca de estas personas sale, ¿verdad?, blasfemias, salen herejías destructoras. Se ve ahora, ya no nos podemos ocultar, hermano. Ahora tú abres internet, quieres saber cómo molía el zapato, ahí luego sale, ¿sí? Ahí ya no podemos ser engañados, hermanos. Ahora tenemos que hablar a la luz de la palabra. Tenemos que, todo se encuentra en internet y eso sale de la boca de estos hombres. Yo no lo estoy criticando, estoy hablando por mi propia cuenta, sino ahí se ve, hermano. Ahí se ve, ¿verdad?, las palabras destructoras que dicen. La palabra de Dios nos dice que en estos postreros días vendrían, ¿qué? Falsos profetas, falsos, que engañarían, ¿verdad?, a la congregación dentro de las iglesias. Y esto, ¿verdad?, son herejías destructoras que dañan. A veces, en lugar de que se edifique la persona se daña. La persona ya no quiere seguir. No, ahí fui, no, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Vienen dañadas en sus corazones. Tal vez piensas y dices, no, pues eso se mueve, ¿verdad?, en otras religiones, en los testigos de Jehová, en los mormones. Pero la palabra dice que dentro de la iglesia cristiana, ¿por qué? Porque predican errores, hermano. Están enseñando cosas que no están en la Biblia. Y como a veces, ¿verdad?, no solamente leo la Biblia una vez a la semana, pues fácil soy engañado. Fácil me dicen esto y ¿qué? Me lo como. ¿Por qué? Porque no leo la Biblia. Entonces, hay peligro para la iglesia. Siempre ha habido peligro, ¿verdad?, para la iglesia. Desde hace 2000 años, ¿verdad? Siempre se ha infiltrado, ¿verdad?, la maldad en las iglesias, querer destruir las iglesias. Siempre ha sido esto. Que ahora lo podemos ver abiertamente porque tenemos internet, tenemos todo, pero siempre ha habido todo este problema desde la fundación de los primeros cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estos hombres son arrogantes, son vanagloriosos, son soberbios, son altivos, ¿verdad? Y también dice que hasta sus esposas son así, enseñan de esa forma, de esa misma manera. ¿Por qué? Porque se han infiltrado todas estas enseñanzas en las iglesias. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que abrir los ojos, hermanos, y poner atención, ¿verdad?, donde estás. Cuando tú escuchas a un predicador que te invite o algo, ¿verdad?, ve, anota, ve los versículos, y en realidad, ¿verdad?, lo que dijo el pastor está ahí en la Biblia. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Enseñas falsas doctrinas, como la doctrina de la prosperidad, y eso se ha enseñado desde hace 2000 años. A Jesús, el diablo ahí, ¿verdad?, le estaba enseñando esa doctrina. Podemos ver ahí en Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, vamos a leer. Dice ahí del 1 al 10, vamos a leerlo. Dice así, Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Dice el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos sus reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerden, ¿qué le puso ahí? Dice que le iba a dar, ¿qué? Riqueza, yo te voy a dar todos los reinos, te voy a dar todo el dinero del mundo, ¿verdad? Si postrado me adoras. Dice, y hoy en día así está la iglesia, así están los pastores, ¿verdad? Dinero, traigan dinero, 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 siempre vayan a una iglesia y siempre el énfasis es dinero, dinero y dinero y dinero y semillas, pactos y tanta cosa que se mueve en las iglesias. Y en todo tiempo, ¿verdad?, están metiendo, ¿verdad?, en la cabeza de los hermanos que vas a ser rico y que miren que y la gente bien contenta sale, gloria a Dios, ¿verdad?, voy a ser rico, cuando es una mentira esto, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, ¿sí? Hay ricos, hay pobres, hay taxistas, hay licenciados, hay, ¿verdad?, hay de todo. Imagina si no hubiera bolero, ¿quién me va a bolear mis zapatos? Y aquí dice que todos, ¿verdad? Todos vamos a ser ricos, nos dice, ¿te imaginas? No, pues es una mentira, es la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, pero a mucha gente le gusta oír esto. A mucha gente le gusta, ¿verdad?, que le digan, vas a tener dinero y, ¿verdad?, y no, esta semana va a ser tu semana de bendición y, ¿verdad?, y la gente se emociona, ¿no? Ya se emocionaron, ¿verdad? Sí. En esta semana vas a tener mucho dinero. Como que se empiezan a emocionar, ¿verdad? Pero esto es una mentira, hermano, del diablo, que se ha metido, se ha infiltrado en la iglesia. Esto ha destruido, ¿verdad?, la enseñanza de Dios. Por eso vienen hermanos aquí, ya no quieren ni ofrendar. Ay, ¿para qué voy a darle pastor, verdad? Tal si se va a Acapulco, ¿verdad? Entonces, tenemos que pegarnos a la palabra de Dios, hermano. Pero ¿a cuánta gente le gusta que le hablen de esto? Así que, hermanos, hay que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos en estos tiempos. Ahora, maestro, dice que entrarán encubiertamente introduciendo, ¿qué? Herejías destructoras. Esto está en lo que leímos, ¿verdad?, en 2 de Pedro 2:1. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, ¿verdad?, sobre sí mismo, tendrá que destrucción repentina. Y créanme, en cualquier hora el Señor va a venir a juzgar esto. Así es. ¿Verdad? Hay que cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos, ¿qué es lo que estamos enseñando? Cuidarnos porque, ¿verdad?, va a venir juicio sobre estos profetas, estos pastores, estos maestros. Va a venir juicio sobre las vidas. Yo por eso dice la palabra que prediquemos la palabra con temor y temblor, hermano. A mí hasta me da miedo cuando le estoy hablando a ustedes. ¿Por qué? Porque esto me lo va a demandar Dios. Así es. Cuando yo esté ante su presencia, a ver, Waldo, ¿qué enseñaste? A ver, pásale para acá. Aquí te tengo tu pollito, ¿verdad? A ver, ¿cómo traías a los hermanos, verdad? Engañándolos al fuego eterno, ¿verdad? No. Tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Así es. Y ustedes tienen que tener mucho, estudien la Biblia. Tengo mucho trabajo, tengo ocupadas las manos, ¿verdad? Ahí,
¿verdad? Con los audífonos ahí, escuchando, despertando, ¿verdad? Despertando tu espíritu, llenándote de su presencia, porque solamente esto, ¿verdad? Te va a abrir los ojos, aprendiendo todos los días, llenándote de la palabra. Entonces, y muchos, dice, seguirán estas desilusiones, ¿verdad? Y muchos hermanitos tal vez estudian la Biblia, pero hay veces que han caído, ¿verdad? En ese error. ¿Por qué? Porque hay veces que no estudiamos la palabra. Mucha gente, hay veces que hablamos mal de esos pastores, dicen, no toques al ungido. Hay hermanitos que defienden, ¿verdad?, a estos apóstoles, a estos falsos profetas. No, ni digas nada, no toques al ungido, ¿no? O sea, hay hermanitos que ya se la creyeron. Tienen que despertar, hermano. Tenemos que abrir los ojos. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La palabra de Dios, ¿verdad? Por causa de todo eso, ¿verdad?, habla mal de Dios. ¿Por qué? Porque se ha metido toda esa enseñanza, la doctrina de la prosperidad, dinero, ¿verdad? Yo les invito a que vean una caricatura que se llama Ricky Ricón. ¿Quién lo vio en sus tiempos? Vean esa caricatura, vean en internet. Ese Ricky Ricón nomás quería estar bañado en oro, dice, ¿verdad? Y puro dinero. Y así están los apóstoles, los profetas en estos tiempos, hermanos. Y yo creo que esto es, ¿verdad? Tenemos que salir de ese lugar que estamos, ¿verdad? Tenemos que abrir los ojos. Si tú te estás congregando en ese lugar, ¿verdad?, huye por tu vida, sale ahí y busca la palabra. Pídele a Dios ahí de rodillas en tu recámara, yo no sé, ¿verdad? El Señor que te lleve a un lugar donde te enseñen la palabra, donde te enseñen ahí cosas hermosas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Créale a un pastor que te exhorta a vivir una vida santa ante Dios. Créale a ese pastor. Créale a un pastor que te va a decir arrepiéntete de tus pecados. A ese pastor créale a ese pastor. Créale a un pastor que te diga, usted tiene, ¿verdad?, que cambiar, usted tiene que arreglar su vida. Créale a ese pastor, hermano, porque ese pastor está interesado, ¿verdad?, en enseñarle la palabra de Dios. Créale a ese pastor que lo lleva al camino de la verdad. Créale a ese pastor, ¿por qué? Porque habrá, dice, muchos pastores, ¿verdad?, que van a engañar a las ovejas.